¿Es un CDT una buena inversión? ¿Algo que tal vez nos han estado ocultando los bancos? Hoy se lo explico. Aunque se ha vuelto popular recientemente este concepto, hoy voy a explicarle por qué un CDT, indiferentemente de las tasas de interés que le ofrezcan, no son una verdadera inversión. Y la razón fundamental por la cual se han vuelto tan populares y se habla tanto de ellos en esos días es porque están ofreciendo rendimientos bastante interesantes, pues están por encima del 10%. Ahora, la razón fundamental por la cual un CDT no es una inversión es porque no son un instrumento de inversión, sino de ahorro, que está definido por el valor de la inflación. Es decir, lo que obtengo de rendimiento en un CDT es aproximadamente lo mismo que la inflación. Hagamos un ejercicio para entenderlo. Si quiero ganarme $1,000 mensuales en un CDT que me ofrece 10% anual, entonces debo invertir $120,000. Entonces, al año habría recibido $12,000 como rendimiento de esos $120,000, cosa que pues no suena mal. Así que como el negocio me gusta, lo hago por 10 años. Al final de los 10 años, por esos 120,000, recibí en total $120,000. Es decir, que podría decir perfectamente que en 10 años dupliqué mi dinero. Suena bastante interesante, ¿no? Especialmente porque no tuve que hacer absolutamente nada. Pero veamos ahora realmente qué fue lo que pasó. Vamos a suponer que el salario mínimo también es de $1,000 mensuales para hacer el ejercicio más simple y que la inflación, aunque esto no es realista, pero bueno, se mantiene en un 10%. Como el porcentaje que ofrece el CDT es similar de la inflación, entonces el salario mínimo, que suele subir con la inflación también, entonces el primer año usted por esos $120,000 había recibido un salario mínimo sin trabajar. Pero el segundo año el salario mínimo sube un 10% por la inflación. Es decir que por mes, para el segundo año, el salario mínimo es de $1,320. Es decir que para el segundo año usted ahora está ganando por el CDT menos del salario mínimo. Y si lo seguimos haciendo por 10 años, para el 10º año el salario mínimo estará en $2,357. En otras palabras, usted para el año 10, por los mismos $120,000, estará recibiendo por concepto de intereses solo el 42% de lo que vale el salario mínimo. Es decir, menos de la mitad de lo que recibió el primer año. Y peor aún, al principio esos $120,000 eran equivalentes a 120 salarios mínimos. Ahora en el año 10 esos mismos $120,000 equivalen a 50 salarios mínimos. En otras palabras, perdió dinero y mucho. ¿Cómo podríamos remediarlo? Bueno, una forma es no comernos la ganancia, sino reinvertirla completamente. En tal caso, al final de los 10 años tendríamos en total $311,249, que equivalen a los mismos 120 salarios mínimos del principio. En otras palabras, ni ganamos ni perdimos. O déjeme saber en los comentarios usted qué opina. En conclusión, un CDT sirve simplemente para ahorrar sin que la inflación nos afecte demasiado. Ahora, un adendum. Por cuestiones de simplificación, he omitido los impuestos que hay que pagar por recibir dividendos o rendimientos por el CDT, lo que convierte el CDT en una pérdida de dinero para usted. En resumidas cuentas, para el único que el CDT es un muy buen negocio, es para el banco. Ahora, si usted es uno de esos a quienes les pica tener el dinero en el bolsillo porque se lo gasta, bueno, un CDT es un buen instrumento financiero porque le permite ahorrar y no tener acceso al dinero y poder cumplir esas metas de ahorro. Pero a partir de hoy deje de ver el CDT como una inversión. Recuerde que cuando el banco le dice que algo es una buena inversión, lo que no le dice es para quién es una buena inversión. Y por supuesto, para él sí lo es porque puede prestar ese dinero y ganar el doble o triple de interés, mientras usted solo recibe para cubrir la inflación. Así que suscríbase y comparte este video para que muchas otras personas conozcan la verdad sobre los CDTs. Y si quiere aprender más cómo gestionar su dinero, le dejo un curso totalmente gratuito para empezar a prosperar con principios bíblicos. Les dejo el link aquí en la descripción. Recuerde que esto es Finanzas Bíblicas. Un abrazo.